Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Vamos a arrancar con la actividad. Hoy en pantalla está la meditación de apertura. Nos disponemos para el alineamiento. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, enfocamos la atención en el entrecejo, cerramos los ojos y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada OM. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. C. V. V. Namaskarams, Master. C. B. B. Namaskarams, Master. C. B. B. To your lotus feet.
Sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito de los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis, que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleva la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mm. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, muy bien. Bienvenidos a los que se fueron sumando. Vamos a escuchar el Ana Bekoag, que entona Yami, y entonces continuamos con la lectura. Bueno, buenas noches a todos. Con esta misma predisposición de alineamiento y meditación, con una respiración homogénea, rítmica, profunda y sostenida, vamos a visualizar el Yud Hey Bab Hey mientras salmodiamos el Anabecoaj. Ana, Anabecoaj. Gedulat Yemincha Tatir Tserura Kovel Rinat Amcha Sakbenu Darenu Darenu Lora
כוח גדולת ימינך תתיר זרורה. קבל רינת עמך, סגבנו תרנו נורא. נא גיבור דורשין יודך, כבבם שומרם, ברכם תרן, רחמי צאתך. תמיד קומלם, חסין קדוש, חסין קדוש ולרוך רוחב נאה דנתך. יחיד כאל יחמך פני צורכי קדושתך. שבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומו. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. 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 A manera de meditación, se va suavizando y se va internalizando el sonido de manera inaudible. Baruch Shem, Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bueno, muchas gracias. Sebas. Bueno, gracias. Vamos entonces a continuar nuestro estudio del libro de Mario Sabán sobre la Cábala. Este es un trabajo que hizo Sabán en su doctorado de psicología y a partir de ahí se hizo el libro. Nosotros estamos comentando lo que él narró. Nada tiene que ver en este trabajo Mario Sabán, que quede claro eso porque la semana pasada hubo algunas confusiones, pero sí asumimos este libro como base para empezar a estudiar algunos temas que nos parecen importantes. Recordemos que el contexto de la Cábala, en la cual se inscribe el ser humano, es una mirada cosmogónica, ¿no? Entonces arrancó el texto, el libro, mos- explicando brevemente esa visión cosmogónica en donde está inscripto el ser humano. Y después la tesis doctoral de psicología lo que hizo Saban es ver comparativamente, si se quiere, por lo menos hasta ahora, cómo la mística judía encara el estudio de la psiquis humana en el cuarto universo, en el universo de la formación, en relación a distintas líneas psicológicas que se pueden estudiar, por ejemplo, en la facultad. Y estamos un poco en esa temática. Y en el punto 15 la relación entre la Binah, en lo cual lo vincula, si se quiere, a a la psicoanálisis de Freud, y las cogmas de Jung, en el universo de Jacques Chirac, que es en el universo del aspecto psíquico. Nosotros sabíamos que el Ein Sof, según lo que cuenta la enseñanza, se contrae. Es una muy buena manera de entenderla a la manifestación, como una contracción de lo absoluto. Siempre es entre comillas, ¿no? Eso, para tratar de captar algo. En esa contracción se genera un vacío y ahí emerge esa primera matriz informacional de la manifestación, que llaman Adat Kanmon. Esa matriz se organiza y como que emana, ¿no? Se proyecta a partir de sí misma, y esa segunda instancia es el universo de Axilud, de la emanación, la estructuración de esa información en donde emerge el espacio-tiempo, posiblemente no como lo conseguimos nosotros, pero sí en lo que tiene que ver a la creación, es el tercer universo, el universo de Briah, se lo traduce en el universo de la creación, y en el cuarto universo, que es de Yetzirah, que tiene que ver con el aspecto psicológico del ser humano, haciendo una analogía, ¿no? Nosotros vemos que se cuenta que el ser humano tiene un aspecto, un alma, un nivel del alma,
una dimensión del alma en cada uno de los universos, y en este cuarto universo tiene que ver con el aspecto psicológico, ¿no? Al cual llama Ruach, la Cábala. Y después en el quinto universo es la manifestación física objetiva. Entonces, el ser humano tiene un nivel del alma en cada uno de esos cinco universos. El quid de la cuestión, en nuestra etapa evolutiva, hoy está en el universo de Yetzirah, donde está toda la estructura psicológica. La Cábala toma 10 dimensiones en cada uno de esos universos, ¿no? Que es la estructura del árbol de la vida. Y estamos enfocándonos en este cuarto universo, teniendo en cuenta que ya vimos las distintas dimensiones del árbol de la vida en el universo de Beshexirá, porque reitero, cada una de las dimensiones tiene la estructura del árbol de la vida y además hay una estructura del árbol de la vida que abarca todas las dimensiones. Entonces es como un efecto fractal. Y encima, por ejemplo, en el universo de Beshexirá, pero se repiten los demás, en cada una de las dimensiones del árbol, por ejemplo, tomemos Binah, también hay una fractalidad en donde hay un árbol de la vida estructurado en cada una de esas dimensiones. Es un poco la base que hay que tener en cuenta. La otra vez leímos el punto 15 y ahora lo que vamos a hacer es elegir algunas frases como para releerlas y comentarlas y profundizar entonces en esto que plantea Saban comparando la mística judía desde la aproximación psicológica con Freud, con Jung y otros psicólogos y psicoanalistas del siglo pasado y también de este. Bueno, dicho lo que acabo de comentar, vamos entonces a encarar la lectura que hicimos la semana pasada, seleccionando algunas frases y entre todos intercambiando reflexiones para apropiarnos de a poco del conocimiento que plantea Mario. Y bueno, también ponerlo en discusión, a ver si cada uno tendrá su punto de vista, a ver si es así como el autor del texto lo dice. Lo primero que hemos visto, Yami, ¿te acordás? Era la frase La de... frase de Eduardo Madirolas, sí. Sí, Dice, en la Cábala, la subjetividad y la objetividad se unen de forma inextricable. Eduardo Madirolas. bueno. Eduardo Manilonas trabaja con Sabán, es un cabalista español, y lo cita en algunas partes en este texto. Y me pareció interesante esta frase como para arrancar con la reflexión, porque dice que lo subjetivo y lo objetivo se relacionan. Eso es importante. En general, lo subjetivo, en términos esotéricos, habría que ver si lo que plantea Madirolas es en esta índole, ¿no? Pero en términos esotéricos es el mundo interno. Y lo objetivo, el mundo de las formas externas, el mundo tangible, digamos, ese sería el mundo objetivo. Entonces, lo que está señalando que la parte interna, el mundo interno, como el mundo objetivo, en realidad no son dos, es una cosa. Por eso se unen, se interconectan, se interrelacionan de manera inextrincable y uno es en relación al otro. Entonces no hay dos, sino es uno. Pero desde nuestra mirada, desde nuestra interpretación del mundo, en nuestro actual estado evolutivo, nos sentimos separados del resto, ¿no? Entonces, desde la división es que interactuamos con el mundo, por eso lo hacemos desde esa superficie. Si vamos más profundamente, seguramente descubriremos que, como plantea acá Marilona, lo subjetivo y lo objetivo no están diferenciados, sino es una misma vida. Eh, No, y también habla de que el yo psicológico no puede desligarse de los símbolos, ¿sí? De las fuerzas arquetípicas, que son a la vez proyecciones del inconsciente, ¿no? Y estas realidades ontológicas se manifiestan en el mundo de Yetzirah, en el mundo objetivo. sí, está bien. Yo igual me parece que haría más hincapié en el punto de que la objetividad y la subjetividad no están separados. Lo que vemos en el mundo es lo que adentro tenemos y más profundamente no hay separación entre afuera y adentro porque todo es una unidad subyacente. No sé si alguien quiere compartir alguna otra reflexión. ¿Alguna duda? Si no, ya arrancamos con el texto y las distintas frases que fuimos viendo con Yami. Cuando quieras, entonces, Yami. Bueno, sí, yo quería
además de las frases que fuimos eligiendo, también abordar algunas frases del Zohar y del Talmud y del Tanya, que me parece muy importante que conozcan las fuentes a las que Mario Sabán se dirigió para poder escribir o hacer sus tesis en lo que profundizó para poder hacer sus doctorados y sus maestrías, ¿no? Entre ellos son los textos de los Macubalim, de los cabalistas, ¿sí? El Zohar dice, Jochma sin Binah no puede ser comprendida. Binah sin Jochma no tiene fundamento. Zohar 1, 31b. Y el Talmud Menachot 29b dice, explica que Dios creó el mundo con la Jochma y lo estableció con la Binah. Esto mismo se refleja en la mente. Intuición y estructura deben trabajar juntas. Recordemos que Jochma representa el aspecto masculino y Binah el aspecto femenino. Y el Tanya enseña que la Jochma es la chispa de instinct y la Binah es la meditación que la expande hasta hacerla habitable. Likutei Amarim, capítulo 3. Entonces, la Jochma va expandiendo el cli de la Binah, ¿no? Si la Binah está desequilibrada o se queda cristalizada, se transforma en clipot, que son esas escamas que terminan en algún momento rompiéndose, ¿no? Entran como en una crisis y se rompe, para luego formar un nuevo clip, un nuevo recipiente. ¿Querés que vaya leyendo las frases que habíamos anotado? Dale, está bueno ahí haber recordado lo que es Binah y Jokmah, porque es lo que va a trabajar sobre todo en este capítulo o en este punto Mario, y entender que digamos, Keter, Jokmah y Binah sería la trilogía, las tres partes más importantes, más altas del árbol de la vida, ¿no? El equivalente a la Trinidad cristiana o Atma Budi Manas, también en la tradición esotérica. Dale. Bueno, la energía exterior que fluye hacia la psique es la que puede el sujeto captar de acuerdo con los límites de su propia finitud estructural. A partir de ahí, la Binah comenzará el proceso de clasificación, lo que irá por una parte hacia la conciencia y lo que quedará oculto en el orden del inconsciente. ¿Tenés a mano donde está es la primera frase de todas que íbamos a Es la trabajar? que habíamos, sí, habíamos agarrado la de Madirolas y después eso. Bueno, no, no la tengo acá. A ver, baja un poquito más. Porque acá habla, viste, de Freud y de Jung y cómo uno, el aspecto freudiano, trabaja con la Jojma de Binah, ¿te acordás? Si querés esa parte la leemos porque me parece que también estaría bueno recordarlo, ¿querés? Léelo. Los niveles conscientes freudianos corresponderían a los palacios, el yo mental exterior, que se encuentran controlados por la conciencia, la Binah de la Binah, y que canalizan los niveles del inconsciente del yo mental, la Jojma de la Binah. Sin embargo, debemos hacer una importante aclaración antes de continuar con nuestras explicaciones, y es que de ningún modo podemos realizar una equivalencia entre el inconsciente freudiano y el Sod del misticismo judío. Recordemos que Sod significa secreto o también se puede significar oculto. El inconsciente freudiano se encuentra subyacente dentro de la realidad psíquica del sujeto. En cambio, el SOD es la realidad que el sujeto no logra percibir porque se encuentra más allá de sus posibilidades finitas. La extracción de los niveles inconscientes hacia la conciencia es el trabajo de la terapia tradicional. En cambio, el misticismo judío propone la expansión de los niveles de finitud, la apertura de los límites del cli. Recordemos que el cli es esa vasija de recepción. Cada dimensión inferior posee un vehículo de comunicación consciente y otro vehículo de comunicación de lo inconsciente. En otros términos, toda la información objetiva de la realidad no puede ingresar en la psique, ya que a la psique se ingresa estrictamente según los límites finitos de ésta.
La energía exterior que fluye hacia la psique es la que puede el sujeto captar de acuerdo con los límites de su propia finitud estructural. Esto es Binah, ¿sí? Esta finitud estructural es Binah, la que Esta es la jerarquiza. primera oración que... Claro, Ok. esa es la primera. A partir de ahí, la Binah comenzará el proceso de clasificación, lo que irá por una parte hacia la conciencia y lo que quedará oculto en el orden inconsciente. Pero debemos saber que sube a la Binah toda información de acuerdo con la estructura de cada clip. Y luego la Binah clasificará el material, que se dirigirá a la Binah de la Binah. Recordemos que hay varios universos, ¿sí? Dentro de cada sefirá hay otro árbol, conciencia, y en la materia y el material que terminará dentro de la Jojma de la Binah, inconsciente, por efecto de la represión. ¿Leemos hasta ahí o querés que siga un poco más? No, hasta ahí porque nos vamos a concentrar en Ok, la oración que marcamos, si no es leer todo de vuelta. Entonces, la perfecto. energía exterior que fluye hacia la psique es la que puede el sujeto captar de acuerdo con los límites de su propia finitud estructural. La información siempre está disponible, la que podemos, de la cual nos podemos apropiar va a depender de la vasija que tengamos. Esa es la finitud Del estructural. CLI. Y creo que ahí hace ese punto de ese vector que entrelaza la polaridad del CLI y clipot también, ¿no? Porque llega un momento que ese CLI se transforma en clipot. Y Sí, es tal ahí cual. cuando no podemos percibir eh, esas imágenes, esos simbolismos que están ocultos por la propia finitud y cristalización de la biná. Sí. Dice, a partir de ahí, la Binah comenzará el proceso de clasificación, lo que irá por una parte hacia la conciencia, lo que quedará oculto en el orden del inconsciente. Bueno, acá teníamos una discusión, ayer cuando lo vimos con Yami, que el nivel del inconsciente no es solo el inconsciente reprimido de Freud, ¿no? Hay cosas que están en la supraconciencia, de la cual no somos conscientes, y podría involucrarse en el orden de lo inconsciente. Entonces, aquello que la Binah, o sea, que la parte, la dimensión del entendimiento clasifica y puede tramitar, sería lo que nosotros llamamos conscientes. Ahí déjame hacer una aclaración. Recordemos que la biná es el aspecto femenino, es la madre, es Ima. Es la madre que toma la energía bruta de Jojma, el destello intuitivo, ilimitado, esas formas que son secretas, son Sod, que son arquetipales, y le da la forma, el contorno y el lenguaje, la clasifica y la jerarquiza, ¿sí? Y se logra integrar de manera clara para pasar a la conciencia. Esto se llama en la Cábala modé deat, lo manifiesto. Lo que no puede integrarse plenamente se desplaza hacia lo inconsciente. Esto es lo que está queriendo decir Mario acá, quedando allí como un material latente, en sombra, ¿sí? Y queda como un residual energético que no alcanza a representarse, a proyectarse a nivel consciente. El Zohar 1.31b dice, Binah es el corazón que entiende y que separa lo visible de lo oculto, ¿sí? Bueno, te dejo ahí, después leo algunas cositas más del Talmud. Sí, lo que acabas de señalar, según mi mirada, por eso el tema de ponerlo en cuestión, es una dirección. Es decir, lo que de la Jokma, lo que los planos supraconscientes desciende, la información está disponible, toda la información de todo el universo está disponible. La Binah, según la vasija que tenga el CLI, puede recibir y clasificar una parte de toda la información disponible. Lo supraconsciente, digamos, desciende de los planos superiores, pero no solo la información es de los planos superiores, la información que procesa la Binah también es de los planos psíquicos y del plano objetivo. Sí, también habla Lo de que los no planos puede, colectivos. sí, déjame terminar esto, por favor. Lo que Sí. no puede procesar o de los propios, por ejemplo, de los propios deseos que le hacen intolerable según su moral o el deber ser, se reprime. Entonces, no todo lo que reprime es lo que baja de la Hokmah. Eso es, digamos, más que una represión, es una defensa de la Binah que está estructurada en el sentido del yo y aquello que baja de la Hokmah o de los planos superiores busca
hacer desaparecer ese recipiente, esa estructura, ese yo. Lo que reprime en sentido freudiano el yo es lo que considera intolerable y eso no baja de los planos superiores. Eso tiene que ver con sus pulsiones, con lo animal, diría más que baja de Hogma, sube de Malhut, y cuando es clasificado por la Binah es visto como intolerable y entonces eso que no quiere ser contado, de lo cual no quiere hacerse cargo, como un mecanismo de defensa, ese yo lo reprime y lo que queda reprimido pulsa y retorna como síntoma. Entonces, lo que diría acá, que es inconsciente, tiene distintos órdenes. Lo que viene, digamos, de abajo, ¿no? Del árbol, de Malhut y de las dimensiones inferiores del árbol, o incluso del universo de Asia, y no puede ser la parte más animal y que se mezcla con lo psíquico y no puede ser asumido y clasificado, se reprime. Y lo que viene de los planos superiores que desestabiliza ese yo que quiere encontrar una estructura en la cual sentirse cómodo, también es reprimido desde otra, en el sentido de protección, pero permanece latente y el otro permanece pulsante y queriéndose expresar a manera de síntoma de cierta con molestias, y el otro posiblemente también planteando alguna molestia, pero de otra índole, es decir, de querer romper la estructura del yo para seguir creciendo. Entonces, son como dos niveles, por decirlo de un modo, en donde que la Vina no puede manejar por su incapacidad y que tiene y esos dos niveles, no obstante, están ahí operando, cada uno con sus características. La que contó que baja de Jogma, lo arquetípico, si se quiere colectivo o incluso más allá, lo cosmogónico, bueno, está ahí y el yo no lo puede manejar fácilmente. Entonces, como entre comillas, lo reprime. Y lo que sube de la animalidad, de las pulsiones inconscientes, también lo desafían y como no lo puede manejar, queda reprimido. Ambos latentes ahí y pulsando de modos diferentes, pero ahí sin poder ese yo incorporarlo a la vasija, porque eso implicaría romper la estructura que hoy lo organiza, Lo ampliar la contiene, sí. vasija y poder entonces hacer algo con esas pulsiones inconscientes, volverlas conscientes para, en el mejor de los casos, sublimarlas, y la energía cosmogónica para seguir elevándose de dimensión en dimensión, expandir la conciencia y pasar a los universos superiores. Eso es un poco la mirada que entiendo yo de lo que plantea en esta frase Saban, que bueno, que tiene que ver también con lo que decía Yami, al menos en una parte, ¿no? Veo que levantaron la mano. Mm. ¿Quién levantó la mano? Yo levanté la mano. Ah, Pero no sé, dale. Juanita abrió el micrófono, no sé si quiere decir algo. No, perdón, fue accidental. Pero digan algo. Bueno, nada, yo quería compartir del Talmud Berajot 55a, donde dice que los sueños son la interpretación no revelada de lo que ya existe en el alma. Esto indica que lo reprimido o no clasificado se manifiesta de forma onírica, simbólica o indirectamente. Y en el Tanya capítulo 26 afirma que en el interior del alma siempre permanecen fuerzas que no logran expresarse y que el trabajo del hombre justo, del tzadik, recuerden que el tzadik tiene una importancia sublime dentro de la cábala, es sublimar incluso esas energías no conscientes. Entonces, la finitud del ser humano, que limitados, hace que siempre quede un resto de or, de luz, que no logra vestirse en la conciencia. Y ese resto es precisamente el material del trabajo espiritual. Mediante la Idbo de Dut, la meditación en aislamiento, o la tefilá profunda, la tefilá sería el rezo, eh, uno logra abrir nuevos recipientes para que aquello inconsciente se revele. Y en los términos de los macubalín, de los cabalistas, cada vez que expandimos la Biná, los portones del inconsciente, son las 50 puertas de la Biná, se van abriendo. Bueno, ahí hay otra frase que también marqué para leer y que la leíste, pero para releerla y trabajar un poquitito que tiene que ver con lo que veníamos hablando recién. ¿Querés que la lea?
Sí, también es de las que hablamos allá. Pero debemos saber que sube a la Binah toda la información de acuerdo con la estructura de cada CLI, y luego la Binah clasificará el material que se dirigirá a la Binah de la Binah, conciencia, y el material que terminará dentro de la Jojma de la Binah, inconsciente, por efecto de la represión. El inconsciente freudiano se encuentra dentro del sujeto. El Sod, el secreto, lo oculto, de la Cábala, se encuentra fuera del cli de recepción subjetivo. Acá interesante, ¿no? Porque tiene que ver con lo que veníamos hablando, como esos dos niveles. Uno que va a quedar, entre comillas, adentro del sujeto y que la conciencia no se pudo hacer cargo y lo reprimió. Y otro que tiene que ver con la información cosmogónica que desborda al sujeto en ese intento de defenderse el yo de esa información que los desborda y lo transformaría profundamente, lo, lo aparta, por decir un modo, y acá dice que queda como por fuera. En realidad interpenetra toda esa información, ¿no? Pero una cosa es lo subjetivo, lo propio de la persona, el inconsciente freudiano, y otra cosa es el secreto, lo trascendente que queda por fuera de la capacidad del yo de procesar, interpretando toda la vida, pero por fuera como oculto, ¿no? Por eso es el secreto, está por detrás, aparentemente está por detrás, no hay acceso, pero es la esencia subyacente. La del inconsciente de Freud es lo reprimido, lo que no se quiso ver. Lo otro tal vez sea lo que no se puede abrazar ese secreto, ¿no? Por eso permanece oculto. Hasta acá, ¿cómo venimos? Vamos bien. Sí, a ver, según los Macubalín, esa energía queda oculta bajo la forma de Ruach, de Neshama o incluso de Nefesh, esperando su tikkun. ¿Sí? El Zohar 3, 152a, anoten las citas, porque el poder anotar estas citas les va a abrir más conocimiento todavía, porque estas citas están veladas para afuera de la comunidad. Siempre digo lo mismo, es muy importante. Fíjense que los libros fuera de una judaica no se venden, es muy difícil de acceder, y si no está el concepto en hebreo, que no se conoce usualmente fuera de la comunidad, no se puede acceder al conocimiento. Por eso siempre les digo que anoten las citas. En el Zohar 3, 152a dice, lo que no es captado por la mente se oculta en los palacios internos hasta el tiempo en que será revelado. ¿Sí? Ahora después vamos a ver qué son esos palacios, son 50 palacios internos de la Biná. Bueno, sigamos entonces con esa frase que también es la que marcamos. Continúa con la idea. Ok. Freud llegó hasta el inconsciente subjetivo y está dentro de la subdimensión que denominamos como Keter de la Biná, lo que une este inconsciente subjetivo con el inconsciente colectivo arquetípico de la Jochma. Así que existe un nexo freudiano-junguiano en el nivel superior de la Biná que se correspondería con la subdimensión de Keter de la Biná. Por la subdimensión de Keter de la Biná fluirá el material del inconsciente colectivo, todo lo simbólico, desde la Jojma psicológica. O sea, nosotros Habría, recordamos que habría que poner el árbol, se va, con en los la cuatro dimensión de universos. la Binah, bueno, el árbol ya a esta altura lo tendríamos que más o menos tener claro, ¿no? Nosotros sabemos que el árbol se replica en cada una de las dimensiones o los universos, mejor dicho, los universos. Hay un árbol cosmogónico que abarca ese mismo árbol todos los universos y cual fractal, dije recién, en cada una de las dimensiones o universos está la estructura del árbol. Cada una de las sefirá, son 10, es el modo en que la energía va a fluir en esa dimensión. Y tiene que ver cada sefirá con una condición energética, una cualidad. eh, Puede estar en exceso, en defecto, es decir, en desequilibrio. Nuestro desafío es integrarlas y que haya un equilibrio dinámico en donde siempre pugne por expandir el CLI y seguir en ese proceso de ascensión de conciencia. Keter, Jogma y Binah es las tres sefirot superiores y en cada una de esas hay un árbol. O sea, en Keter hay un árbol de la vida en esa en la estructura.
de Keter se organiza un árbol de la vida, en Jokmah lo mismo, en Binah lo mismo, en Geburah lo mismo, o sea, más allá del árbol que psicológico en el universo de la formación, en cada una de las de la sefirá de ese árbol hay también un árbol, la estructura de un árbol subyacente. Por lo tanto, en la dimensión de Binah tenemos un Keter de Binah, una Binah de Binah, una Jokmah de Binah, una Geburah de Binah y así con el resto de las dimensiones. Lo que está diciendo es que en la dimensión más alta de la Binah, en la Keter de Binah, es la que va a conectar a la Binah y a la Jokmah dentro de esa sefirá, a la cual denominamos Binah. Entonces tenemos, como dijimos, la Binah de la Binah, la Jokmah de la Binah. Eso es la estructura básica que tenemos que más o menos comprender. Y acá entonces Freud plantea que el inconsciente subjetivo está asociado a lo que la Binah de la Binah, o sea, la conciencia, el yo personal del cual somos conscientes, no pudo procesar y reprimió, y aquello colectivo arquetípico que desciende vía el Keter de la Binah y que si se quiere desciende o está en relación con la Jokmah, con el arquetipo, con los arquetipos estarían en el Jokmah, en la dimensión de la Jokmah, y a través del Keter de la Binah desciende y tiene que de algún modo hacerse cargo de esa Binah que posiblemente no pueda y queda entonces también por fuera, pero lo que queda por fuera no significa que no influya, es por fuera de la conciencia, pero no por fuera de la estructura. Entonces dice, Freud llegó hasta el inconsciente subjetivo, es decir, a la represión del yo personal, y Hume, a diferencia de Freud, trabajó con el inconsciente colectivo. Entonces, ahí en la Binah, en la dimensión de la Binah, lo subjetivo y lo colectivo se encuentran ahí. Y es a través del Keter de la Binah que plantea Saban que desciende esa información colectiva, simbólica, desde la Jokmah psicológica. Entonces, la Jokmah psicológica influye en la Binah a través del Keter de la Binah, y es ahí en donde puede o no procesar la Binah de la Binah esa información, y lo que no pueda procesar irá a la represión al inconsciente subjetivo, o sea, el inconsciente personal, o quedará también ahí como información de la cual no puede hacerse cargo, como parte del inconsciente colectivo. Pero ambas informaciones, ya sea el personal o el colectivo, pulsan influenciando a ese yo, a esa Binah que no pudo incorporar esa información que le llega. No sé si me siguen. ¿Sí o no? Bueno. Más o menos hay que empezar a manejar el árbol de la vida para entender esto, si no, no es confuso. Por eso primero Saban habló sobre el árbol de la vida, ¿no? Y si no se tiene más o menos claro el árbol de la vida, los detalles en el cual después se abre, las distintas dimensiones o cómo operan o cómo se interrelacionan, va a ser confuso. Así que tratemos de leer el texto, de estudiarlo, de ver la información complementaria que se comparte en el grupo y si hay dudas, preguntar. Y como todo en el aprendizaje necesita un esfuerzo de nosotros. Si no hay esfuerzo, si no hay dedicación, posiblemente no entendamos nada y las puertas del secreto van a permanecer cerradas. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Estás ahí, Yami? Sí, Sí, estaba está hablando bien. con el micrófono cerrado. Ahí compartí el árbol para que lo puedan visualizar con los diferentes universos y cómo se conectan uno con otro. El Tanya capítulo 48 explica que, aunque la luz infinita llena todos los mundos, lo que no entra en el Kli permanece como Sobev Kol Almin, lo que rodea los mundos. Esto es exactamente la distinción entre el inconsciente, dentro, y el Sod, fuera. Lo que dice el Zohar 2.99a
Dice que lo revelado pertenece al hombre, pero lo oculto es del santo bendito sea y se abrirá solo a los que él elige, ¿no? Porque uno se vincula a través del Itbodedut, de una meditación profunda. La Binah clasifica todo lo que entra en la psique y una parte se vuelve conciencia y otra se reprime en el inconsciente. Pero más allá de ambos queda el Sod, que no es inconsciente psicológico, sino el secreto cósmico inaccesible al cli humano. Bueno, fíjense acá que de Jokmá devendrían los arquetipos que tienen que ver con el inconsciente colectivo y de nivel cosmogónico una información superior a ese inconsciente colectivo, cual los cabalistas llaman Sod o secreto, y que es pura conciencia, que no es inconsciente. Será inconsciente si se quiere para el yo que no tiene el recipiente para asumir esa información o procesar esa información. Entonces, esa biná de la biná, que es la conciencia, tiene cierta capacidad, cierto clic. En función de ese clic, procesa la información que viene, digamos, de las pulsiones animales y la información del inconsciente colectivo, del cual todos somos partes, y la información aún más trascendental que viene de los niveles cosmogónicos superiores. Bueno, va a procesar lo que le dé. Lo que no le da queda o reprimido lo animal y retorna como síntoma, o a modo latente, que no sería inconsciente, sino esa que acá lo llaman esa conciencia pura, que es aquello trascendente, que está ahí presente, lo cual no podemos ni siquiera darnos cuenta si no abrimos digamos, si no tenemos el recipiente para que esa información empiece a filtrarse, y algo que sí empieza a operar en nosotros y que dirige muchas de nuestras conductas conscientes, aunque no nos demos, o del yo, aunque no seamos conscientes de ellos, mejor dicho, que sería la parte de los arquetipos colectivos. Entonces, fíjense que esa Jogma psicológica, es decir, nosotros tenemos Keter, Jogma y Binah en el universo de la creación. La Jokmá psicológica lo asocia a dos niveles, Saban, al nivel del inconsciente colectivo, lo simbólico, y un nivel superior de secreto, que más que inconsciente colectivo es conciencia pura. Ambas de información ingresa a la Vina, es decir, a donde podemos operar de manera consciente, y de todo eso, según nuestro CLI, lo que tendremos la posibilidad de volver operativo más las pulsiones que vienen del nivel animal. Con todo eso se tiene que hacer la conciencia y verá lo que hace y lo que no hace. Cuanto más reprima, bueno, más oculto será el secreto, teniendo en cuenta lo superior, más inconsciente será, pero no, lo manejará ese yo, los arquetipos colectivos, y más síntomas devendrán de las pulsiones animales a pedir satisfacción y el yo tendrá que lidiar con todo eso, ¿no? Entonces, la idea es integrar todo y sublimarlo, y eso implica una muerte, una transformación constante de ese recipiente, de esa conciencia al cual llamamos vina de la vina, para volver toda esa información operativa y armonizarla, por decir un modo, ¿no? Como que el cielo y los infiernos tienen que ser purificados en el corazón del hombre e integrados. Bueno, ¿seguimos? ¿Alguna Sí, duda? sí, yo Entonces, lo, lo que lo que vendría esto último, del secreto, lo secreto superior estaría incluso más allá que el inconsciente colectivo y sería la conciencia pura, ¿no? Eso que desciende de los universos más elevados. Sí. No, nada, quería decir de que en el Zohar también dice que la Binah se nutre de Jochma y sin ella no es nada. El punto más alto de Binah, lo individual, empieza a abrirse ahí hacia lo universal. Entonces, el Keter de Binah es la zona de contacto, digamos, el nexo entre lo freudiano, por así decirlo, lo reprimido y subjetivo, y lo junguiano, lo arquetípico y universal. Ambos se encuentran en ese Keter de Binah, que es una especie de bisagra entre el psiquismo finito y el Sod,
que habla el misticismo judío, la cábala, ¿no? En el Tanya, en Licuteya Marín capítulo 2 dice, cada alma contiene dentro de sí raíces de todas las almas. Ahí justamente habla de ese pasaje, cómo ese pasaje anticipa que lo personal, Freud, por así decirlo, y lo colectivo, Jung, no son opuestos, sino grados de una misma cadena de emanación, en donde se unifica en Keter, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Hablas desde el punto de vista perceptivo, Yami, ¿Cómo? que Yami dijo que son lo mismo. Ay, no te escuché, no te entendí bien, se entrecortó Jesús. Sí, habla de que es perceptivo entre la parte junguiana y la parte freudiana, que es lo mismo. A ver, siempre está ese juego de polaridad de yo y el otro, ¿no? En Keter se unifica. En Keter es cuando yo entro en esa conciencia de unidad. Pero siempre, a ver, eh, Binah es la madre, ¿sí? Que revela el secreto del padre. Pero para eso tiene que romper el cli y entender que no hay un yo y el otro. Es tomar esa conciencia de unidad. Binah es la madre psíquica. Es la que da a luz a Jokma, el padre arquetípico. Y en ese nacimiento se manifiesta ese tránsito entre Freud y Jung, ¿sí? Si Binah no está abierta, si su cli, si su recipiente que es finito, no puede contener ese or que viene de Jojomá, ese or, como dice el Tanya, queda, no queda en Sod, sí queda en secreto, pero sigue habitando el árbol, todo el árbol, ¿sí? Sin estar en las vasijas. Pero es eso que siempre decimos de yo y el otro, y entender de que no hay un yo y el otro. Pero bueno, vivimos en finitud, ¿no? Y muchas veces es difícil tener conciencia de unidad. Claro, Bueno, dice, si el nivel gracias. dimensional, como complementando lo que ya comentamos hasta ahora, ¿no? Si el nivel dimensional simbólico es tan extraño o amenazador para la biná, de la biná, es decir, para la conciencia, entonces todo el material de la Jokmah, que podía ser de dos tipos, ¿no? Base simbólica del inconsciente colectivo o el Sod superior, es decir, el secreto, que es superior al inconsciente colectivo, según lo que ha dicho Saban. Esos dos tipos de informaciones vendrá de la Jokmah psicológica, ingresará por el Keter de la Binah, por la parte más alta de esa dimensión, pero quedará oculto también dentro de la Jokmah de la Binah debido a la represión de la biná de la biná. Es decir, la conciencia, el yo no puede procesar esa dimensión simbólica, ya sea arquetípica o incluso que viene de universos superiores, ¿no? Que son las dos informaciones que según acá comenta Sabantra y la más psicológica, como no la puede procesar, queda no digo apartada, pero no se tiene acceso consciente, queda ahí en la Jogma de la Binah a modo, entre comillas, de represión. Es decir, represión en el sentido que no lo puede procesar porque implicaría a esa Binah de la Binah, a ese yo, a esa conciencia, una transformación tan profunda que no está que no es capaz todavía de hacerla. ¿No? Esa información que le ingresa de las dimensiones trascendentes implicaría una transformación tan profunda para ese recipiente, una expansión de recipiente, una ruptura de patrones, de programas, de tendencias, de identificaciones, y ese recipiente para que se abra tendría que implicaría también una muerte psicológica, y como no es capaz de hacerlo, de procesar esa información, queda en la dimensión de la Jokma de la Binah, es decir, la parte intuitiva dentro de la dimensión de la Binah. Es que lleva una muerte también, porque Sí, sí, la muerte psicológica. ese cli se cristaliza y pasa, ya no es un cli, es un clipot. Y para poder acceder a la jojma, tiene que romperse
los clipot y empezar a caerse esas escamas o piel de la serpiente, como le quieran llamar, esos clipots se empiezan a caer, esos cascarones se empiezan a caer para formar un nuevo recipiente y todo eso implica dolor y todo eso implica una crisis a nivel psicológico, implica romper la identidad, Implica una iniciación también. implica una iniciación, tal cual. Una expansión de conciencia. Desde la mirada que estamos acostumbrados, la mirada esotérica, significaría trabajar sobre los vehículos para que esos vehículos se integren y en esa integración y purificación de los vehículos sean mejores instrumentos de la información que desciende del alma. Y por lo tanto, el yo que se siente separado tiene que morir y trascenderse para que la información del alma, que tiene naturalmente un sentido de inclusividad, pueda revelarse. Entonces hay una muerte psicológica de todas las identificaciones. Pero por eso hay una Realmente se ocurre. represión. A ver, la represión para mí viene por ahí, no viene por la pulsión que habla Freud, por Por esa las pulsión dos. animal, Por pero las dos vienen. La que habla viene de más la bien del Jokma rechazo de no querer morir. es una represión a no morir de la identidad. Y la que viene de las pulsiones animales es una represión porque el deseo pulsional es intolerable, no puede ser admitido por moral, y entonces se lo reprime y queda Y como es deseo que, claro, reprimido. en la parte de la identidad es donde está el ego, donde se nutre también el ego. Entonces hay un rechazo. Acá el Zohar dice, Sod de Sodot, Razin de Razin. Es aquello que no está oculto, sino revelado en su raíz en el Ein Sof. Es decir, lo que llamamos secreto no es inconsciente, sino un exceso de luz inaccesible a la mente finita. Eso Tal cual, requiere un trabajo de tal Itbodedut, un cual. trabajo de desarrollo, de práctica diaria. Y el Tanya explica que la Neshama de Israel tiene un nivel llamado Jidá y Yehidá, donde el alma no se percibe como una chispa separada, sino unida absolutamente en conciencia al Or Ein Sof. En Tanya Igeret a Kodesh, capítulo 20, lo van a encontrar. Ese nivel corresponde al Sod superior, conciencia unificada, no inconsciencia. Recordemos que esa separatividad, esa ignorancia, es la que nos mantiene en ese yo y el otro. Entonces no hay conciencia de unidad. En el Etz Haim, el Rab Haim Vital, en Shan Akamadot, capítulo 1, dice, se enseña que lo que percibimos como culto, Nelam, no lo es en sí mismo, sino que es una luz demasiado alta para ser contenida en los kelim de la mente, ¿sí? En los estratos de la mente. De acá los Makubalim que insisten que el Sod Aelión no es inconsciencia, sino una supraconciencia, un yo soy que desborda todo símbolo y todo arquetipo. Acá hay otra frase que complementa lo que venimos diciendo. Dice, esta es la descripción dentro de la psicología del misticismo judío de lo que denomina Kyle Wilber como la represión de los niveles trascendentes. O sea, se reprime lo trascendente, la luz desciende, no se la puede ver, queda ahí en la dimensión de Jokma de Binah. Por lo tanto, todo lo simbólico quedará estancado en el mismo sitio y nos oculta la información reprimida en los niveles inferiores. Yo no sé si es en el mismo sitio. Eso lo pongo un poco en duda, ¿no? Yo no sé si es el mismo inconsciente reprimido de Freud, en donde queda también reprimido, entre comillas, lo trascendente. No me parece a mí que sea el mismo sitio. Una cosa, aunque el yo no la pueda tramitar, no me parece que las pulsiones queden en el mismo sitio que la luz trascendente. Me parece que ambos son desafiantes para el yo, pero y quieren, si se quiere, expresarse a través de yo, unas pulsiones traerán síntomas y esas estarán vinculadas a lo que planteaba Freud, y otras traerán otro tipo de síntomas, pero que buscarán que ese yo se abra para abarcar más luz, pero no sé si están en los mismos niveles la información oculta, digamos, o reprimida en los niveles inferiores.
O No, sea, pero ahí yo creo que está haciendo en el una. mismo, perdón, los niveles inferiores no, en el mismo sitio que la que viene de los niveles inferiores. Ahí yo creo que él está haciendo una comparación, ¿no? Que para Freud, bueno, queda en el inconsciente personal, oculto dentro del sujeto. Para Jung, en el inconsciente colectivo, el fondo arquetípico común para toda la humanidad. Pero en la Cábala habla de Sod a Elión, o sea, de la conciencia pura, de la supra Está bien, pero conciencia mirá lo que dice acá. individual. Esta es la descripción dentro de la psicología del misticismo judío de lo que denomina Ken Wilber como la represión de los niveles trascendentes. Por lo tanto, dice, todo lo simbólico queda estancado en el mismo sitio donde se oculta la información reprimida de los niveles inferiores. Y eso es lo que yo no sé si están así. No, La para mí no. información oculta de los Sí. niveles inferiores no sé si queda en el mismo sitio que la información del SOD que no se puede acceder todavía. No sé si es en la misma dimensión. Acá dice que sí. Yo no estoy tan seguro de eso. Nada más ese es mi planteo. Claro, porque dice, es como si nuestra conciencia, biná de la biná, se encontrase reprimiendo tanto lo que viene desde arriba como lo que le llega desde abajo, para aceptar la trascendencia temporal de la descendencia biológica. El ser humano contacta con su nivel animal, pero la trascendencia real de la energía esencial se encuentra en los niveles de comprensión más allá de la materialidad que opera como vestimenta, que oculta la verdadera esencia de la realidad. Por eso yo no Digo, sé si están en el mismo sitio. Aunque las dos son sí. represiones, visto de modos diferentes, si se quiere llamar las represiones, no sé si permanecen en el mismo sitio, ¿no? Yo no pondría en el Hokmah de la Binah lo que viene instintivo. Pero bueno, acá lo veo No, pero así. bueno, en el Igual no Tanya y es en tan el Talmud importante dónde dice, queda, ¿no? Sino lo importante es que el yo no puedo operar con esa información, ya sea la pulsión animal o lo que desciende de los planos arquetípicos o superiores, y en ese no poder volver operativo esa información, queda reprimida. Y cada uno representará el síntoma que tendrá que representar. Uno de los síntomas más psicológicos, de lo que se estudian, no sé, o se tratan en psicoanálisis, y el otro tendrá una mirada más inclusiva, que además de eso, de los síntomas propios del retorno a lo reprimido del inconsciente subjetivo de Freud, también hay un intento de manifestarse de ese secreto por querer encontrar en el show un mejor, todavía no preparado, pero que busca prepararlo, un intento para manifestarse. O sea, hay de los dos lados va a haber insatisfacción. O sea, una puede ser una insatisfacción vinculada a querer descubrir, a que el secreto quiere manifestarse, que para que se manifieste tiene que haber una insatisfacción en la vida para abrir el clic, y otra, la insatisfacción de reprimir lo que no se quiere ver, son las pulsiones animales. Yo creo que en la medida que el ego, el yo, se vuelva más flexible, con la capa, se vaya expandiendo, lo cual implica, como dijimos antes, la integración de la personalidad y la purificación, va a poder acceder a información más alta, y esa información más alta le va a permitir sublimar la información o las pulsiones que vienen de la parte animal. Mientras tanto hay como una lucha, ¿no? En donde el yo está en el medio. La parte de información trascendente que se quiere exteriorizar, que quiere manifestarse, que quiere encontrar una mejor vasija y por lo tanto va a pulsar, y la parte de lo animal que está reprimido y que quiere encontrar satisfacción. Es como una continua tensión. sí, Binah, recordemos que es la madre sobreprotectora también. Todo aquello que le va a resultar amenazador para el equilibrio lógico y de identidad, lo va a expulsar de la conciencia. Entonces, Por eso bueno, dice acá, si la la, madre protege el cli consciente, relegando lo que podría quebrar la estructura de lo subjetivo, ¿no? De la subjetividad. Dice, si la división consciente e inconsciente se produce por efecto de la represión de los niveles inferiores, para el misticismo judío la división consciente e inconsciente se produce también por la negación de las energías cosmogónicas, que nuestra psiquis capta más allá de nuestra comprensión actual en el orden espacio-temporal. Entonces, tanto lo supraconsciente como lo inconsciente subjetivo, supraconsciente quiere decir, incluye el secreto de las dimensiones superiores que quiere manifestarse, lo colectivo de los arquetipos que se encuentra en nosotros una expresión aunque nos demos cuenta y nos condicionan, y lo inconsciente personal, todo quiere manifestarse. Y bueno, y ahí está el yo, como dijimos antes, intentando manejar toda esa información.
Entonces, lo que agrega el misticismo judío al inconsciente de Freud no es solo lo que toma de Hume, que sería el inconsciente colectivo, sino la parte de las energías cosmogónicas que están más allá de ese inconsciente colectivo. Y todo eso juega o se pone a disposición como olla de presión a veces sobre la conciencia o el yo, que es la vina de la vina. ¿Alguna duda, alguna reflexión, algo para compartir? ¿Nada? ¿Chami, algo para contar? No, no, ahí compartí en el chat para los que quieran ¿Querés leerlo? algunas citas. No, sigamos porque tenemos media hora, menos de media hora, 20 minutos. Y Entonces, estamos acá. ¿cuál era la otra que habíamos visto? Eh, a ver, que ya La no sé psique se dónde me quedé. encuentra en una doble tarea de enfrentar la biología de Freud como enfrentar la cosmogonía de Wilber. Y en esa cosmogonía de Wilber está también, si se quiere, los arquetipos colectivos de Hume, ¿no? Como un punto antes de lo trascendente. Cuando hacemos referencia al universo inferior, ¿dónde está eso? A ver. Acá, esto es importante, a ver. Volví un poquito más arriba. Ahí. ¿Qué parte? Acá. Sin embargo, a partir del desarrollo de la conciencia subjetiva, la psique no tiene otro camino que continuar ascendiendo y descendiendo constantemente. Acá dice, ascender y descender, integrando los dos aspectos de la realidad. Si exclusivamente la psique sube sin límites, entonces se puede llegar a la locura. Y si exclusivamente la psique baja a la animalidad, entonces se puede perder la conciencia humana. Por lo que a la psique no le queda otro camino que la oscilación constante entre Keter y Malhud, descendiendo para aceptar sus límites y ascendiendo para destruir dichas limitaciones. Es un doble esfuerzo porque debemos integrar por una parte, baja a ver, integrar por una parte lo que proviene desde abajo y lo que proviene desde arriba. Lo que proviene de abajo es el conjunto que engloba tres factores básicos de instinto corporal, Nefesh en el nivel de Malhut, el nivel social, Ruach en Yesod, y la interioridad emocional, Ruach en Tiferet, y lo que proviene de arriba, que engloba los niveles simbólicos, Hayá en Jochma, y lo oculto inexpresable, ni de forma simbólica ni en forma conceptual, el nivel del no yo o Yehidá. Es en el centro de esta interacción, Merkaba, esto es, en la Neshama, donde tenemos que trabajar adecuadamente la oscilación entre lo que hay arriba y lo que hay abajo, nunca desconociendo lo de abajo por lo de arriba, ni lo de arriba por lo de abajo, porque en cuanto el ser humano tiende exclusivamente a lo de arriba o exclusivamente a lo de abajo, no llega a la esencia de la realidad. Yo acá había marcado también una frase, dice, cuando hacemos referencia al universo inferior, hablamos del universo de Asia, lo material, lo biológico. Cuando hacemos referencia al universo superior, hacemos referencia al universo de Briah, la energéticamente más sutil del campo mental. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos estamos en el cuarto universo? El quinto sería lo material y biológico, el de Asia, y el superior al Yesirá de la formación es el campo del universo de Briah, de la creación. Lo que es más energético que el campo mental psicológico, digamos. Está más, es el campo mental puro, si se quiere, el campo del alma, no de la psiquis, que está más, o sea, el alma estaría más allá de la psiquis. ¿Me siguen? Sí, ya con la imagen aquí enfrente se entiende mejor. Bueno, ¿alguna duda, alguna cuestión para comentar?
Dice, a partir del desarrollo de la conciencia subjetiva, la psiquis no tiene otro camino que continuar ascendiendo y descendiendo, como dijimos antes, constantemente integrando los dos aspectos de la realidad. Entonces, es integrar todo, ascender y descender. O sea, ascender para captar la información de arriba, descender para manifestarla en un vehículo cada vez más acorde. Y por lo tanto, tiene que las pulsiones sublimarse en función de esa capacidad del yo de captar la información superior. O sea, no se reprime, se sublima. El desafío nuestro es sublimar, no reprimir. Y siempre es por el camino del medio, ¿no? Con estas copulaciones, ¿sí? De estas sefirot que están al costado, que están en la columna izquierda y derecha, porque copulan entre sí para dar paso a ese nacimiento, ¿no? A ese cli, para que vaya ascendiendo y pasando de universo a universo. ¿Alguna duda? Pues dice, Freud operaba desde la Binah hacia Malhut y conceptualizaba los mecanismos del mundo inferior. Hume y luego Maslow comenzaron a operar sobre los mecanismos del mundo superior e intentaron conceptualizar lo simbólico trascendente. Allí encontraron que el sentido de la existencia no estaba anclado en el mundo inferior o mundo de la fragmentación, sino en el mundo superior. O sea, lo que nos ayuda a sublimar las pulsiones es abrirnos al sentido de la trascendencia, al propósito del alma. Eso es el mejor método para sublimar las pulsiones. Si nosotros vamos a luchar con las pulsiones, en realidad las pulsiones animales lo que vamos a hacer es sucumbir y reprimir y que retorne lo reprimido como síntomas y florecimiento de esos síntomas. Entonces, lo que plantea la mística judía y el esoterismo, en realidad, es conectar con lo superior para que eso descienda y sublime lo inferior. Y lo que puede hacer, el nivel que puede hacer la conexión es la mente. O sea, es la mente es la que o se pierde en lo inferior o encuentra un equilibrio que le permita a lo superior descender y sublimar lo inferior. Entonces, el trabajo del discipulado tiene que ver con eso, con la sublimación de lo inferior, trayendo cada vez más luz y no luchando contra la animalidad. ¿Yami, algo para comentar? Sí, dice Etz Haim, el Ari, que ninguna luz queda totalmente rechazada, sino que toda se deposita en un ejal oculto hasta que encuentre el recipiente adecuado. Esto significa que lo reprimido nunca desaparece, permanece en el sod de la psique esperando una ocasión para manifestarse, que puede ser positiva o negativa, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Y en el Tanya, en Likutei Amarim, capítulo 29, dice, se enseña que el Yetzer Hará oculto, inclinación, Yetzer Hará se le puede decir inclinación al mal, y las pulsiones reprimidas no desaparecen con la represión, sino que se transforman en fuerzas que claman por rectificación, tikkun. Entonces lo reprimido en la Biná de la Biná no muere, sino que se guarda en la Jojma de la Biná, donde se convierte en símbolo oculto esperando revelarse cuando la estructura esté lista. Después el Zohar 294b dice, la luz se expande, pero si no encuentra un recipiente adecuado, se ocultan los misterios de la madre, hasta que el hijo pueda recibirla. Entonces, no se trata solamente de una represión, sino de una ceguera estructural. La luz está, pero el recipiente no puede verla. Y el Tania capítulo 26 dice que la oscuridad no tiene entidad propia, solo la ausencia de luz. Del mismo modo, el hecho de que la Biná de la Biná no perciba no significa que niegue, significa que su límite la hace ciega. No puede verlo, no puede captarlo, no puede recibirlo. Yo me fui a cualquier lado, así que estoy tratando de volver. Estaba buscando una cita y me fui para cualquier lado. Quería ver lo de los portales de la Biná o los portones o palacios, tiene varios nombres, palacios, portales, portones, que en cuando tengamos un tiempito los podemos ver.
Ubicame en la página. No, es que yo no estoy justo usando el libro. También el libro no está conforme al PDF. Esta es otra oración que habíamos marcado. A ver. A ver, esta. Dice, ahora que ya estamos en proceso de reconocimiento de lo biológico, instintivo, Nefesh. Nefesh es el nivel del alma del universo de Asia, o sea, el universo físico denso. Y los niveles emocionales Ruach, que tiene que ver con el nivel del alma del universo psicológico, tenemos que aceptar que la conciencia no quedará contemplando eternamente nuestra animalidad material. La naturaleza de la conciencia es su crecimiento permanente, porque desea elevarse más allá de la existencia, ya que la aparición misma de la conciencia, el descubrimiento de la Neyamá, hace que ella por su naturaleza tienda a su propio crecimiento. Entonces, unifica el nivel de Neyaz, perdón, de Nefesh, Nefesh. que son los instintos biológicos, lo unifica con Ruach, que es la parte psicológica, el nivel del alma que tiene que ver con las dimensiones psicológicas del árbol, y busca esa unificación, la trascendencia, porque es inherente a la conciencia, y todo es conciencia, su desarrollo. Y ese desarrollo significa elevarnos al próximo universo, o sea, al universo que le corresponde al nivel del alma de la Neyamá. Entonces, el proceso de evolución tiende hacia ahí. Entonces, integrar lo instintivo y biológico con los niveles emocionales o psicológicos para abrirnos a la información que desciende del universo hebreano, el universo superior, que tiene que ver con el nivel del alma, al cual llaman Neyamá, que es el ego con mayúscula del esoterismo, ¿no? La Neyamá es el alma de lo que en sí misma vemos en la tradición, sería Budi Atma, perdón, Budi Manas de la sociedad, de la enseñanza teosófica, ¿no? Que nos llega a través de Blavatsky, por ejemplo. Entonces siempre busca la trascendencia, la conciencia, es decir, la expansión. Y después dice otra parte, la psicología del misticismo judío. Esta también es interesante, que la habíamos marcado. O sea, como verán, es un texto arduo, ¿no? Que hay que manejar ciertos conceptos ya más o menos de manera clara, ¿no? Y encima es extenso, entonces no podemos repasar todo. No, y aparte, a ver, dentro de esto hay todavía más formación y más conceptos profundos para abordar. Porque habla de los palacios y los palacios todavía ni los tocamos. No sabemos ni lo que es. Bueno, esto también lo habíamos marcado. La psicología del misticismo judío no puede negar, ni lo debe negar, el nivel operativo del alma, nefesh, o sea, la parte objetiva, los instintos biológicos. Y si Keter está en Malhut y Malhut se encuentra en Keter, o sea, lo superior y lo inferior en realidad son esencialmente lo mismo, tanto lo biológico como lo cosmogónico en el fondo pertenecen a la misma realidad sustancial. Sin embargo, en medio de ambos, Keter y Malhut, Keter es la corona y Malhut el reino, nos encontramos nosotros con nuestra conciencia y gracias a la aparición de la conciencia Neyamá, o sea, la conciencia del alma, ahora percibimos el universo como dual, porque la conciencia subjetiva es una escisión mental de la existencia. O sea, mientras que haya una existencia subjetiva, generamos la ilusión de dualidad, ¿no? Uno y el universo. Aún a nivel del alma también hay dualidad. De hecho, cuando la manifestación se origina, esa manifestación está, entre comillas, generando el maya de la ilusión. ¿Está bien? Entonces, la dualidad es inherente a la manifestación y esa dualidad es la ignorancia primordial de la que también se habla, ¿no? O el mal, que le es propio al mismo proceso de la emanación divina. Entonces, por este motivo, si contemplamos detenidamente el árbol de la vida, podemos encontrar allí que comenzamos con Keter como unidad y concluimos con Yesod como unidad, antes de llegar a Malhud. Y en medio del camino tenemos tres dualidades. La primera dualidad
inferior o biológica, la segunda dualidad intermedia o emocional y la tercera dualidad superior o intelectual. Entonces, fíjense el árbol. Tenemos en un extremo Keter, en otro Yesod. Yesod es el fundamento, el ego, el yo social, el ego con minúscula, y Keter es la unidad subyacente, o sea, el sentido de unicidad, de síntesis. Entre medio de esos dos extremos, que después, digamos, de eso deriva en la manifestación de Malhut, habla de tres dualidades, ¿no? Tenemos Hod y Neshed, en donde acá dice que es la biológica, la inferior o biológica. La segunda, que es Geburah y Esed, que es la intelectual. Y la superior, que es Binah y Jokmah. Entonces son tres dualidades en dos, entre medio de dos unidades. La unidad inferior, el yo social o el ego, y la unidad subyacente a todo, la superior, el Keter. Entonces, como para que veamos cómo se organiza también el árbol de la vida. Y es inherente a la manifestación la experiencia de la dualidad que deberá trascenderse comprendiendo esa síntesis subyacente, ¿no? Esa unidad subyacente. Como experiencia, por eso debe trascenderse la dualidad. Dice la segunda. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? Algo veo que hablamos nosotros solos y ustedes no dicen nada, lo cual Sí, me preocupa un poco. me preocupa porque no sé si entienden algo. Ya les digo, para abordar este texto hay que estudiar, y hay que preguntar y hay que ocuparse. Eh, Porque hay conceptos que son incluso en otros idiomas, y es una presentación diferente a la que venimos ya estudiando hace muchos años. Entonces uno tiene que apropiarse de esos conceptos para poder relacionar las ideas. Si no, es como que no entendemos nada. La dualidad objetiva en el orden cosmogónico la creó el mismo Ein Sof cuando realizó la autocontracción, es lo que les comentaba eso antes. Por ese motivo decimos que nosotros somos el fiel reflejo de la dualidad objetiva. Ein Sof vació, imagen y semejanza, eso es lo que somos nosotros. Entonces, el Ein Sof se vació de sí mismo, entre comillas, para poder manifestar. Generó una aparente dualidad. Y esa dualidad que tiene el inicio en la manifestación se replica en todo ese. O sea, si lo tiene en el origen de la manifestación, Juan Raíz se va a replicar en todo su desarrollo. Y ahí entonces también podemos decir que estamos hechos imagen y semejanza de esa origen de la manifestación, porque estamos dentro de la manifestación y eso terminamos expresando. Pero también estamos en el Ein-Sof y eso es lo que tenemos que descubrir, la base común, ¿no? Esa unidad subyacente de la que hablé antes. La conciencia pues opera sobre la dualidad porque en realidad su propia existencia es la creadora de dicha dualidad, en el orden psicológico. La dualidad objetiva, en el orden cosmogónico, la creó el mismo Ein Sof, cuando realizó la autocontracción, como dijimos recién. Por este motivo decimos que nosotros somos el fiel reflejo de la dualidad objetiva de Ein Sof, hechos imágenes y semejanza, por lo que debemos aceptar que la primera dualidad se produjo mucho antes de la aparición del alma dentro del universo de Briah, o sea, de la creación, y que la dualidad originaria aparece en el contexto de Malseverecido, el secreto de la creación, cuando el Ein Sof crea el vacío. Esta es la primera manifestación de la dualidad, aunque no la dualidad en sí misma, la dualidad interior dentro del Ein Sof se puede establecer cuando podemos diferenciar entre las 10 dimensiones existentes en el interior de Insoft. Es decir, el árbol de la vida cuando se empieza a organizar como matriz en ese interior de Insoft. Y que crea, a partir de esa organización, el universo de Axilud, de la emanación, aunque si decimos que Axilud, la emanación, es coeterna a Ein Sof, entonces podríamos decir que existe una paradoja dentro del mismo Ein Sof, porque existe las Sefirot infinitamente consustanciales a la misma eternidad e infinitud del Ein Sof. Aunque paradójicamente podríamos hablar de dualidad y al mismo tiempo de unidad esencial. Ese es un poco el misterio de todo esto que traté de comentar antes, ¿no? Y lo que está diciendo Sabana acá más o menos apunta a eso, me parece. Eh, Así que paradójicamente podríamos hablar de la dualidad al mismo tiempo de la unidad esencial, retomando
del Masé Bereshit, el Masé Merkabah, debemos decir que no podemos ser conscientes sin comprendernos dentro de la dualidad, ya que la propia conciencia alteró la unidad de la existencia, por lo que podemos decir que la propia aparición de la conciencia subjetiva crea una visión dual inevitable. ¿Cómo podemos pensar como el Ein Sof sin un vacío que implique dualidad? Porque la conciencia sabe que en realidad todo es conciencia al infinito, fuera del vacío, y es dentro del vacío donde se reveló la existencia que, a su vez, aparece imaginariamente como conciencia subjetiva, diferenciada de la conciencia general del Ein Sof. Entonces ahí está jugando un poco cómo se genera la ilusión de separatividad desde la manifestación misma y la conciencia que emerjan o que despiertan en esa manifestación, teniendo como base la esencia de la unidad que nunca se pierde, están en la almaya, si se quiere, tomando la terminología de otra tradición, la ignorancia de sentir la dualidad como inherente. ¿Está bien? Entonces esta es la paradoja. Entonces aparece imaginariamente como conciencia subjetiva diferenciada de la conciencia general de la Ein Sof. Esa es la paradoja, ¿no? Cuando la manifestación del Ein Sof se produce dentro del vacío, entonces existe conciencia diferenciada del propio Ein Sof. También una contradicción aparente, ¿no? Y es más, el Ein Sof, al manifestarse dentro de un vacío, puede ser percibido por su propia autoconciencia. El vacío entonces se transforma en el primer cli, vasija de recepción, que nace a la existencia. Descendamos a nivel de Nefesh, o sea, a nivel animal, como proponía Freud, y subamos a esa Ein Sof, operando la unificación con el todo superior, parece ser que esto constituye la pérdida de la conciencia subjetiva antes de la aparición de la conciencia, es decir, el retorno al estado de Aleph. Sin embargo, esto es imposible en términos reales porque la conciencia nos sitúa en el marco de la existencia dual. Entonces, retornar a la unidad subyacente sería en conciencia, no en términos reales, porque si no habría una aniquilación del cuerpo incluso, ¿no? O aparentemente. Y retornar en conciencia implica la aniquilación del yo también. Y después habla de la conciencia de Ein Sof. No sé si hasta acá, más o menos, este planteo lo pudieron seguir. Yami, ¿querés hacer algún comentario? No, compartí ahí algunas cosas para que puedan interiorizar, porque en el libro después se va a hablar de Homer y voy a compartir lo que yo tengo, el libro que tengo de la cuenta de Homer, para que más o menos tengan idea de lo que se va a empezar a trabajar. Y de los palacios, ¿no? De los 50 palacios que habla, que son parte de los estratos de entendimiento de la Biná. Y con respecto a esto de la dualidad, bueno, en el Zohar dice que la llama corre y retorna, porque si no retornara se extinguiría del mundo y si no corriera no se elevaría hacia su raíz. Y el Tanya enseña que el alma del Sadik y también la del hombre común tienden a esta oscilación constante, buscando escapar de la limitación del cuerpo, pero que deben volver para cumplir la voluntad divina en la acción. ¿Sí? Esto está en Igeret HaKodesh capítulo 20. Y nada, ¿no? Cuando la psique reconoce que ambos aspectos no son opuestos, sino complementarios, ahí entra en un sendero de integración y que hay que trabajar, ¿no? En este movimiento oscilatorio. Bueno, y después nos queda ver bastante más, pero no sé si nos vamos a llegar hoy. Podríamos terminar con este párrafo y ver si hay alguna duda. Dice, por lo tanto, lo que ha creado una dicotomía entre lo superior con lo inferior es nuestra propia conciencia, que desea reintegrarse al todo, pero que ya no puede reintegrarse a través del camino de la pérdida de la conciencia, sino por un aumento constante hacia el infinito. O sea, en mi mirada sería el retorno al hijo pródigo, pero no desde la ignorancia subyacente de la unidad eh, infantil, sino reconocer esa unidad subyacente desde una madurez propia de un aprendizaje, de una expansión, de un desarrollo, ¿no? Teniendo al proceso de la manifestación como esa guía
hacia la madurez. Que en última instancia nunca hubo cambio, ¿no? Porque la unidad subyacente no perdió, pero desde la manifestación hubo una apariencia de maduración que nos llevó al retorno a través de esa expansión que propone acá, propone acá Saban. Dice que desea reintegrarse a todo, pero que ya no puede reintegrarse a través del camino a la pérdida de la conciencia, es decir, el retorno a, a lo primario, pero sin ser consciente de ello, sino que por un aumento constante hacia el infinito, es decir, esa trascendencia del yo, pero por fusión consciente con la unidad, o sea, con lo infinito. No nos podemos unir al todo por lo inferior de la naturaleza animal, ya que no tenemos más escapatoria que seguir ascendiendo en nuestros niveles de conciencia, escindiéndonos más y más de la existencia hasta alcanzar el máximo grado de actualización material de nuestras potencialidades. El único camino es el ascenso mesiánico hacia el Insof, porque esta es la naturaleza de la conciencia, su máxima ampliación. Y bueno, después queda todo un trabajo para la próxima. La última hojita nos va a quedar para la próxima como estamos en horario. En relación a todo lo que vimos hoy, que lo leímos la vez pasada, dimos toda una semana para la relectura, se compartió material y hoy lo tratamos de profundizar un poco más. ¿Quedó alguna duda, alguna cuestión que quieran compartir? ¿Algo que nos haya entendido? Yo no abordaría el tema de los palacios ahora, pues no, nos va a confundir. No, ahora olvídate. Ahora no. Pero bueno, que lo Cuando vayan los leyendo. toque Hay el gente nueva. libro, cuando Hay los gente toque el nueva. libro, ahí lo abordamos. Lo que sí, nos tiene que quedar claro que tenemos que manejar más o menos el árbol de la vida que está en el texto y que lo trabajamos varias reuniones, las distintas dimensiones del árbol de la vida. Tenemos que manejar más o menos los distintos universos, los 5 universos Y de la cada reunión está creación. grabada, Sebas. Hay gente nueva y bueno, hay gente que se fue. Bueno, Ale Quirios es nuevo, me parece, o es una Y de las tenemos primeras veces que además entra. un grupo de WhatsApp al cual le invitamos a sumarse, donde compartimos información complementaria o que profundiza lo que vamos leyendo. Y hay que ponerse al día para entender cuál es digamos, la conceptualización que asume la Cábala, si no, no vamos a entender el desarrollo. Y enriquece, obviamente, toda esta enseñanza lo que ya estudiamos los otros días, de índole más Blavatskyano o de Alice Bailey o de Kumar. Así que me parece que es interesante profundizar en la Cábala como para complementar todo lo que venimos ya estudiando. Pero si no estudiamos y no tenemos algún manejo de los conceptos, es complicadísimo, ¿no? ¿Me siguieron? ¿Están ahí? Pues no veo que no habla nadie. No entienden, no sé si entienden, no entienden, no hacen preguntas, no participan, no comparten ninguna reflexión. No se sabe si entienden o no entienden. Parecen que están mudos. ¿Se capta algo de lo que estamos tratando de trabajar entre todos? Sí, Clarito. sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, no tengo más opinión o aportaciones porque es la primera vez que estoy en todo este tipo de enseñanza. Pero bueno, la verdad es que algo voy captando. Gracias. Ok. Bueno, es como desde a poco, pero uno tiene que más o menos ponerse a manejar algunos conceptos básicos para cuando hablamos de Zoro, el secreto, cuando hablamos de Org, la luz, cuando hablamos de Ein Sof, lo infinito, cuando hablamos de Keter, más o menos qué es Keter, que lo trabajamos y quedó grabado y se compartió información en el grupo. Cuando hablamos de los 5 universos, bueno, de qué se trata. Cuando hablamos de Binah, de qué se trata. Cuando hablamos de Sí, Binah de la... hay también diagramas, imágenes que se compartieron que hay que ir mirándolas un poquito cada tanto como para que Yo me podamos tener hice, idea. les cuento, yo me hice un árbol de la vida a mano, me lo armé yo y lo tengo acá y mientras que voy hablando voy también repasando los nombres, porque para mí también son nombres nuevos, yo no venía estudiando Cábala, yo estudio Cábala ahora con ustedes. O sea, lo que tengo tal vez es facilidad para relacionarlo con la enseñanza, porque ya vengo hace años con las otras líneas de enseñanza. Pero los nombres no, son nuevos para mí también. Entonces tengo un árbol de la vida al lado, en una hoja,
y mientras que voy hablando, si tengo alguna duda o alguna cuestión que me surge, la estructura me ayuda para poder salir del paso Y y gracias a mí hablar. también. Gracias a vos. Gracias a vos Y gracias a mí también sabes algo, querido. ya, Está bueno eso. que se entienda. Está Dios mío. buenísimo. Ustedes saben que no es así. No. Bueno, No volvi- sé. volviendo. Volviendo al texto. La próxima trabajamos esto que nos falta, lo hacemos rapidito porque va a ser una hojita nada más, ya trabajamos como tres. Esto, lo que estoy marcando ahí, así que es lo que vamos a trabajar la próxima y arrancamos entonces con la lectura del punto 16, la Sefirot como 10 arquetipos objetivos de toda la realidad. ¿Está bien? Bárbaro. Bueno, gente, nos vamos al cierre. ¿Quieren comentar algo antes de ir al cierre? Yami, compartí en el chat donde están los grupos de WhatsApp y todo para que los que no están se puedan sumar. Dale, sí, ya El que compartí tiene el que ver link con el del trabajo chat. de hoy Sí. es Sabiduría Arcana, Cábala, ¿no? Tenemos un trabajo de WhatsApp o un grupo de WhatsApp por cada uno de los trabajos de Zoom que hacemos. Bueno, vamos a hacer entonces la meditación de cierre. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos. Y entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Mm. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Muy bien, gracias gente por participar. Nos encontramos el lunes próximo con este texto. Mañana tenemos a las 8 de la noche la clave de la teosofía.
El miércoles, Doctrina Secreta, Cosmogénesis. El jueves, Astrología Esotérica. 8 de la noche también. Y a las 10 tenemos las reglas de oro para la vida cotidiana de nuestro RAM. Siempre horario de Argentina estudiando. Y el viernes, 7:30 p.m., presencial y por Zoom, de manera mixta, tenemos Tratado sobre Foucault. Gracias a todos. Bendiciones, que estén muy bien. Hasta el lunes próximo, hasta mañana. Chau, chau. Gracias. Vamos a cerrar la grabación. Chau, chau. Que estén bien.